Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, maestra. Tardes. Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí, lista para la clase. Bueno, vamos a esperar un minutito más a las chicas. Mientras vayan apuntando el tema del día de hoy, por favor. Esther, Cari y Andrea. Bueno, pues vamos comenzando porque Ita me dijo que no iba a poder estar hoy. Anda en su trabajo. Bueno, chicas, pues para continuar lo que vimos la semana pasada acerca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, el de hoy vamos a aprender acerca de la misma temática, que son, ya vimos los 8 tipos de inteligencias, pero cómo poder y cómo utilizarlos dentro de la institución educativa y dentro de nuestras aulas. Vamos a comenzar. Bueno, como podemos ver, los seres humanos, Howard Gardner nos explicaba que contamos con 8 inteligencias múltiples, las cuales aparecen aquí en amarillo en la parte de abajo de la diapositiva. Y también menciona a lo que aprendimos la semana pasada, que todos nacemos con las 8, más las otras 2 que todavía están en proceso de aceptación. Entonces, lo que pasa que nosotros conforme vamos creciendo, vamos perdiendo las habilidades de alguna de ellas, mientras que otras se siguen desarrollando de manera más grande, de acuerdo, ya vimos también al tipo de hemisferio que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, estas son nuestras 8 inteligencias. Cada una de ellas mantiene elementos que son propios para atender la diversidad de los alumnos y satisfacer esas necesidades de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Necesitamos conocerlas antes que nada, las 8, para poder determinar cuál de ellas podemos utilizar en diferentes actividades didácticas o educativas, como nosotros comúnmente las conocemos. Para poderle dar la oportunidad también a los maestros de aclarar a cada uno de ellos el por qué se le ha determinado ciertas actividades a los alumnos. Muchas veces solamente nos dicen, realicen esta actividad, pero nunca nos explican el por qué necesitamos realizarla o cuál finalidad tiene. Entonces, a partir de esta manera de concebir la educación después del constructivismo y actualmente con los nuevos modelos educativos, debemos de tomar en cuenta este punto de explicar qué es lo que se va a realizar y el por qué se va a realizar de acuerdo a las necesidades de cada nivel educativo. Desde el trabajo cotidiano en el aula, también cada docente con la observación podrá darse cuenta qué tipo de niños tiene, ya sea 1, 2 o 3 inteligencias múltiples, o cuál de ellos ha desarrollado más alguna o ha disminuido también por otra parte, ¿verdad? Con el fin, pues, de utilizar estrategias de estímulo que sirvan para que cada una de esas inteligencias sigan creciendo, no se nos vayan olvidando. Acuérdense, junto con la creatividad, para que conforme vayamos creciendo, vayamos avanzando, tanto en la escuela como socialmente, podamos desarrollar cada vez más las 8 inteligencias, que ese es uno de los objetivos que se ha buscado actualmente en la educación, que las 8 inteligencias tratemos de tenerlas, aunque sea un 30, 40% algunas y las demás un poquito más elevadas, para poder guiarnos en qué tipo de estudios podemos continuar, o dónde podemos trabajar, o qué habilidades me hacen falta, etcétera, perdón. También esto es gracias a los estímulos, gracias a la motivación que se les pueda dar a los alumnos, puede dar también éxito a los alumnos, y muchas veces nos dice aquí, puede disminuir dificultades que se les estén presentando el día a día, como saber colorear, como saber hablar acerca del sistema solar, de las plantas, de poder conocer otros temas que ya vimos en cada una de las inteligencias. Existen diferentes profesiones, pero también diferentes actividades. Vamos a describir otra vez cada una de ellas.
pero ahora dentro del aula. Ahora sí va a ser la descripción en el aula. Les voy a comenzar con la inteligencia musical. Ya vimos que es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre de la voz y está presente en compositores, directores, críticos, músicos, etc. Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y sobre todo por la música y la melodía. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, cuando vemos un niño que está con el pegando con la mano, golpeando, sacudiendo algún objeto rítmicamente. Esa es una de las características que nosotros podemos ver en el aula, cuando ponemos una película o un audio, un video o lo que ustedes gusten, y vemos que el alumno empieza a golpear, empieza a aplaudir o empieza a cantar esas canciones, es cuando él tiene esa inteligencia musical. Corporal sinestética, por favor, Fernanda, ¿lo lees? Sí, maestra. Gracias. Inteligencia corporal sinestética. Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad del uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, expresión corporal y o trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. Bien, gracias. Entonces, cuando vemos a un pequeño, a un niño que hace una maqueta muy bonita, que de repente vemos que baila muy bonito, que le gusta mucho danzar, cuando decían, ustedes siempre bailan en la escuela, ustedes van a seguir bailando, ¿no? Desde primero hasta sexto ponían a bailar a mis compañeros, a mí no. Pero en ese momento los maestros observan quiénes sí tienen las habilidades de poder bailar, de poder hacer atletismo, ¿no? Entonces, esta es una de las características que debemos de enfocarnos, chicas, para determinar qué tipo de inteligencia desarrollan más o cuál tienen un poquito menos para posteriormente poder trabajar en su realización. Ok, compañera Cari, ¿lo lees por favor la lingüística? Sí, maestra. Gracias. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de en la síntesis, la genética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. La retórica, ¿qué es? Mnemónica. Mnemónica, la explicación y el metalenguaje. Esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que se aprenden con facilidad otros idiomas. Gracias. Incluso aquí están las características. La sintaxis es la formación de oraciones, o sea, sujeto, verbo, predicado, que te puedan escribir un texto muy bonito, una cartita muy bonita. Mnemónica también tiene que ver con la redacción, cómo realizas tú tus signos ortográficos, cómo tienes el tipo de letra, la tipografía, todas esas cuestiones. Entonces, cuando nosotros vemos a un alumno que tiene una letra muy bonita y que tiene muy buena ortografía, él tiene la inteligencia lingüística mayormente desarrollada. Pero recuerden que no porque tenga yo una más desarrollada, las demás no. Va a destacar ciertas que van a estar más arriba, pero están todas completas. Más falta realizar las habilidades, ¿verdad, chicas? Muy bien. Andrea, por favor, la lógico-matemática. Sí, maestra. Gracias. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las preposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas. Esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros.
Los niños que han desarrollado, que la han desarrollado analizan con facilidad problemas, se acercan a los cálculos numéricos, estadísticas y respuestas con entusiasmo. Ok, muy bien. ¿Ustedes conocieron algún compañero que era muy bueno en matemáticas de casualidad a lo largo de su historial educativo? Sí, yo ¿Sí? creo que en cada grupo debe haber como que le decían el listo. Ajá. El ñoño, me acuerdo que decía, no, es el ñoño. Sí, lo que pasa es que todo lo desarrollamos, pero les voy a decir una cuestión en este tipo de inteligencia lógica matemáticas. Yo no era muy buena, yo siempre reprobaba matemáticas a veces sí, a veces no. En la primaria, en la secundaria también a veces sí, nunca reprobé, pues, pero porque pues ahí sí te retienen. Pero yo me daba cuenta, y es verdad, muchos maestros te dicen, es que no se trata tanto de que no puedas, ni de que no quieras. Se trata del miedo. Tenemos un miedo y una apatía a realizar estas cuestiones matemáticas. Yo, por ejemplo, curiosamente les voy a explicar, cuando se trataba de geometría, cuando se trataba por ejemplo, suma, restas, era muy buena. Y curiosamente, un maestro hasta la prepa me detectó esta problemática, porque yo sacaba buenas calificaciones, pero de repente en el momento en el que nos tocaba las ecuaciones, ¿se acuerdan de las ecuaciones? Ecuaciones, raíz cuadrada y las fracciones, yo me bloqueaba, yo decía, yo no puedo. Pero también había ecuaciones con una, ¿cómo se llama? Que lo tenías que dibujar con gráfica, perdón, con gráfica. No sé si se acuerdan de eso en la secundaria, en la prepa. Que hacías la ecuación y tenías que hacer la gráfica y se hacían figuras en una gráfica o se encontraba cierto punto de la gráfica. Y ahí sí me iba bien. Entonces el maestro recuerdo que me dijo, a ver, Ana, a ver, ven para acá, ¿qué pasó? Me repruebas en esta parte, pero pues estás resolviendo ecuaciones, si estás haciendo eso, quiere decir que sí puedes, ¿qué está pasando? No, maestro, pero yo bien apática, no, maestro, es que no, mire, me daba miedo y así. No, es que no tienes que tenerle miedo, tienes que razonar y entender qué es lo que está pasando. Y fue cuando él me dijo ciertas cuestiones para hacer estabilidad lógica matemática mucho más grande. Porque si quieres ingresar a la universidad tienes que aprender más. Si quieres hacer, tienes que aprender matemáticas bien para poder ingresar solamente. Entonces tienes que tener el miedo fuera de. Y muchas veces en los niños sucede lo mismo. ¿Qué pasa? La manera en que nos enseñan, ¿se acuerdan de David Altshuler que decía en la teoría del aprendizaje significativo? La manera en que enseñan los maestros muchas veces es lo que nos bloquea a nosotros hasta que ya estamos adultos para poder desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas como la lógico-matemática. Entonces, pues, si ustedes tienen la oportunidad de empezar a enseñarles a sumar, de empezarles a enseñar números, o ya están en un grupo de primaria o secundaria, pues darse la oportunidad de decir, bueno, voy a buscar estrategias divertidas para que el alumno no le tenga miedo y no le tenga apatía a esta área lógica matemática. Porque en lógica en la prepa era muy buena, pero matemáticas en ciertas partes, y física me iba bien. Entonces decíamos, a ver, física y matemáticas es lo mismo porque llevan fórmulas. ¿Por qué si apruebas física con 80 y 90 y por qué me repruebas matemáticas? Por la apatía, por el simple hecho, como dice el chiste, ¿no? Las matemáticas se mataron por tener problemas, ¿no? Con el chiste. Por eso. Entonces también prestar mucha atención en esta área, sobre todo chicas, porque a lo mejor no solamente a mí, sino a muchos les ha pasado esta cuestión de que el maestro no me gustó cómo daba clases, era muy conductista, nos regañaba, nos castigaba, no corregía correctamente, siempre nos decía de cosas. Entonces, toda esta cuestión también llega a que ciertas inteligencias se pierdan, ¿de acuerdo? Para que tomes mucho en cuenta eso, porque queda uno mal y de repente te encuentras a alguien que te dice qué está pasando y es bueno para que podamos entender un poquito más. Muy bien, compañera Marisol, por favor, la inteligencia espacial. Ok. Inteligencia espacial es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas y transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica.
presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros, les gusta hacer mapas conceptuales y mentales, entienden muy bien planos y croquis. Croquis. Por ejemplo, vemos niños que traen su mapa del tesoro, ¿no? Del juego. O su Monopoly. Sí, o sea, como el Monopoly es un juego que te habla acerca de la inteligencia espacial. No sé si ustedes se han percatado en eso. Y toma esto y qué te dice esto. Y tienes que hacer ciertas cuestiones. Entonces, esta área también está muy bien porque si ustedes se dan cuenta, lo hemos trabajado en clases, esta inteligencia. ¿Por qué? Porque hacemos esquemas, hacemos cuadros, mapas conceptuales, mapas red semánticas, modelos escarabajo, en el que ustedes van a decidir el tamaño de la figura, el color de la figura, las flechas con un color de tal forma, la presentación de la tarea de tal forma. Entonces, aquí hay una inteligencia espacial que todo la tenemos. Obviamente no somos pilotos, ni marinos, ni escultores, ni nada de eso, pero sí conocemos colores, tamaños, figuras, formas, y quizás si nos pusiéramos a estudiar un poquito acerca de lo que es esta parte de decodificar gráficas, etcétera, sí podríamos aprender, pero con paciencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, que no tengamos miedo a adquirir otra inteligencia de la que tenemos. La interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Este está presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, psicólogos, entre otros. La tienen los niños que disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores y que entienden al compañero. Siempre como dicen, el que mira, pídele un consejo fulanito en el grupo y ahí van y le pedimos un consejo fulanito. O vienen, nos piden un consejo. Sí, entonces en la inter, chicos, es lo que yo les decía, los docentes y los psicólogos y también los vendedores tienen que ver mucho en ello. Ahí nosotros ya tenemos varios, vamos a tener varios, inteligencias en nosotros. Ustedes cuando terminen la licenciatura van a tener las 8 inteligencias. Quizás no al 100%, como les digo, pero sí más desarrolladas unas que otras. Aquí también muy importante la manera de expresarte. Lo hemos visto también en el constructivismo y el conductismo y demás, que según tu expresión, tu voz, tu forma de hablar, tu postura, es como tú puedes llamar la atención a un grupo. Imagínense que llega en su primer día de clases y todos tristes, con miedo, agachados, escondiendo la mirada, con la voz bajita, pues el grupo va a decir, viene asustada o viene triste, y si los mandan a secundaria, imagínense cómo les van a decir, no, le da miedo, le da vergüenza dar clases, y empieza. Entonces, mucho éxito aquí en esta parte, chicas. Tomen en cuenta los puntos, expresión facial, voz, gestos, postura, la habilidad también de responderte, que a veces sacan unas preguntas que no sabes ni de dónde responder y dices, bueno, permíteme, déjame acuerdo, le respondes. Tienes que tener esa habilidad como docente porque no puedes dejar a un niño con la palabra en la boca. Y los niños te pueden ayudar a responder. Aquí tenemos esta habilidad de poder tener a estos niños de nuestro lado. Y la intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa respecto a sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autoestima, la autocomprensión y la autodisciplina, perdón, autocomprensión y autoestima, ya la había brincado. Se encuentran muy desarrolladas en teólogos, filósofos, psicólogos, también maestros, etc. Se evidencian los niños que son flexivos en cuanto a razonamiento acertado, y suele ser consejeros con los demás. Aquí también, este papel es muy importante, siempre lo he dicho, a veces nos toca ser los papás, ¿sí? Porque a veces sus papás no tienen el tiempo o no pueden atenderlos, simplemente a los niños. Entonces nosotros como docentes tenemos que tomar ese papel de teólogos, filósofos, psicólogos, todo lo que ustedes imaginan, para poder dar consejos o poder tener esa flexibilidad de acercarte a los alumnos, caerles bien a los alumnos, tener la empatía del grupo y poder con ellos trabajar bien, poder dar consejos a los niños, poder explicarles de manera flexiva, porque muchas veces nos dan una duda y nos molestamos.
Entonces, ser flexible es muy, muy importante en cuanto a esa característica. Y estos niños, créanme que sí salen a destacar entre todo el grupo. ¿Por qué? Porque siempre, ay, pues sabes qué, déjale pregunta a fulanito, y van y le preguntan a fulanito. Oye, el maestro le pregunta, ¿tú qué opinas acerca de la conquista de México? Y te va a dar, o sea, de manera razonable o de manera con palabras muy claras, te va a explicar. Y entonces tú ves esa habilidad. Por ejemplo, los oradores, los padres que están en una misa tienen que tener esa también inteligencia interpersonal. Un punto importante que llama la atención respecto a sí mismo nos dice es de organizar y dirigir tu propia vida. Todos tenemos esta parte, todos tenemos esta, chicas. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones, las vamos a tomar para nosotros. No, alguien no puede tomar decisiones por nosotros, a menos que estemos en una situación muy grave. Pero supongamos que yo, en este caso, quiero estudiar tal licenciatura, es mi organización y voy a dirigir mi vida hacia el área educativa o hacia el área psicológica o a dar clases o a dar consejos o X causa, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, pregunten, chicas. La naturalista, pues ya vimos, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano rural, o sea, del campo, la ciudad, tu casa. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Poseen un alto nivel de la gente del campo, botánicos, cazadores, ecologistas, paisajistas, entre otros. Se da en los niños que aman los animales, las plantas, que reconocen y les da gusto investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre. Esos niños que vemos, por ejemplo, aquí está el dibujo, ¿no? De una lagartija, un caimán, no sé qué sea, pero bueno, ahí lo puse, el ejemplo me gustó muchísimo. Tú, por ejemplo, ves a un niño que le gusta mucho ver las plantas, regar las plantas, que cuida mucho sus mascotas, que le gusta también, por ejemplo, coleccionar hojas, tener su libro de álbum de hojas, fósiles de hojas, fósiles de huellitas de animales. Lo ves pintando, dibujando, por ejemplo, paisajes. Lo ves decorando, ¿no? El campo, el jardín. Ellos tienen esta naturaleza o esta inteligencia naturalista. Muy bien, chicas. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que son las 8 inteligencias y cómo se perciben dentro del aula? No, maestra. No, todo muy bien. De todo lo que vimos ahorita, ¿en cuál de las 8 inteligencias ustedes se reflejaban en su niñez? Por ejemplo, al que le gustaba mucho colorear, dibujar, hacer maquetas, coleccionar plantas, al que le gustaba mucho bailar, que diario estaba en las danzas del 15 de septiembre, de Navidad, del Día de las Madres, el que le ponían a decorar. Yo me acuerdo, Andrea no me dejará mentir, mi mamá era mucho de, nos ponía a estudiar mucho las tablas, entonces las matemáticas era algo que nos costaba mucho entender, entonces mi mamá siempre nos decía, me dices las tablas tal y te dejo salir a jugar. Era como que la regla, era como que la regla para poder salir a jugar con los amigos, entonces mi mamá nos metió mucho de eso. lo que es la matemática. Fue lo que yo más recuerdo de la Más infancia. recuerdas. Y de tu, por ejemplo, de la escuela, ¿qué hacías tú mucho? O sea, que tú digas, yo disfrutaba, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaba mucho dibujar. Yo a veces me acuerdo, ¿por qué no mejor me dediqué a hacer diseño gráfico o algo? Me gustaba mucho dibujar, me veían dibujar y hacían concursos de dibujo y siempre ganaba el concurso de dibujo. Y yo decía, me gusta mucho dibujar, pero ya se me fue. O sea, sí, cuando tengo ganas dibujo y cuando no, no. Pero yo me acuerdo que siempre me gustó eso y, por ejemplo, las manualidades, ¿no? Decorar el salón, pero nunca cantar, sí me gustaba mucho cantar, también me ponían a cantar, pero jamás era de que vete al bailable, pues como soy alta, me decían, no, pues es que sí tenía compañeros altos, me decían, no, tú mejor, cantas y que bailen ellos. Y yo decía, ay, no, yo quería eso.
tú mejor decora y que ellos den la oratoria o el poema. O cosas así, ¿no? Que nos ponían, me acuerdo que teníamos en la materia de artes, que decías, ya, esa materia no me gustaba, cómo la explicaba. Era muy, muy, muy diferente a otros maestros, pero a veces, como les digo, a veces un mal maestro, no quería que sea malo, 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 pero una mala estrategia de enseñanza te puede dejar como ese hueco, ¿no? Como dice la compañera, que la mamá, si no, no sales a jugar, ¿no? Y a mí era de que, ¿ya hiciste la tarea? Sí, a ver, y revisaba mi mamá. Me dijo, si sacas cero es tu problema, pero quiero que hagas las tareas. Si no, no hay tele. Y yo, pues hacía las tareas rápido para ver la televisión, ver a Goku y compañía y media, ¿no? Otras caricaturas japonesas que me ponían ahí. Y yo decía, no, pues yo por ver la televisión hago lo que sea. Igual como la compañera, hasta me aprendí las tablas de multiplicar. Alguien más que se recuerde algo que dibujaba, que tenía buena ortografía, que lo ponían a recitar el Día de las Madres o a decorar. ¿Alguien más, chicas? Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria me gustaba mucho jugar fútbol, pero ahorita ya no me gusta. Ya no, ay, a mí también me encantaba el fútbol. De hecho, estaba en el equipo de fútbol. Me encantaba. Pero yo tuve un accidente y tuve un esguince muy fuerte. De hecho, cuando llueve me duele mucho mi rodilla. Ya no pude jugar. Pero me encantaba, Ah, Cari, me encantaba. Yo le decía a mi mamá, ay, de hecho, cuando veo los partidos, mejor ni veo los partidos de fútbol. Digo, ay, no voy ni jugar. Y sí, 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 me encantaba mucho eso. Ay, ni me acordaba, gracias, Cari. Ya me acordé que también jugaba mucho sí, fútbol. yo también me gustaba mucho. Es que yo ya dejé de jugar cuando me cambié de escuela y los Mm, amigos que tenía, las amigas, pues ya sí, no eran los mismos y por eso fue que dejé de jugar. sí, el ambiente también te hace que cambies ciertas cuestiones, es cierto. Muchas gracias, Cari. Andrea, ¿algo que recuerdas tú, Andrea, de tus inteligencias? Maqueta, decoración, bailables. Andrea, no me acuerdo. Fernanda, ¿algo de que tú recuerdes, Fernanda? Pues yo recuerdo como que me gustaba mucho participar en los festivales y Mm, ahí andar con las amigas y que si vamos a bailar, pues vamos y nos juntábamos y hacíamos las mira. coreografías. ¿Y no tienes Hasta, fotos? sí, sí tenemos Sí. fotos Mira. y hasta íbamos a comprar los vestuarios y todos iguales y bien Ay, no, contentas. sí. También recuerdo que me gustaba como andar curioseando con los animalitos y una vez recuerdo que me metí a un hoyo en la escuela de hormigas y me picaron todas las Ay, rojas así, ¿no? Pues andaba bien llena de granos de las piernas porque me han picado todas las ujú. Por meterte al agujero de las hormigas. sí. Pero no te, o sea, por ejemplo, tú donde vives no tienes plantitas, no cultivas, no riegas. Sí, sí, aquí en mi casa tenemos Ajá. muchas plantitas y nos gusta así como de que hay que plantar chiles o hay que plantar ciertas Ay. cosas, ajá. Entonces sí tiene la naturalista también. Y el Ujú. del baile, muy bien. Ok, Andrea, estás ahí como el de Lobito, ¿verdad? Cuando jugábamos a Lobo Lobito. Andrea, no, creo que Andrea no está. Ok. Entonces, bueno, fíjese, todo eso son habilidades que nosotros podemos detectar en el aula. Como vemos, quién colorea mejor, quién hace mejores dibujos, quién baila mejor, ¿no? Como vimos el ejemplo de la compañera, quién juega mejor fútbol, quién le gusta leer, le gusta decir poemas, quién tiene eso y potenciar esas habilidades. Pero también no hay que dejar las otras. Por ejemplo, si yo veo que, como dice Fernanda, a mí me gustaba mucho curiosear y me gustaba mucho bailar, también teníamos que meter un poquito las matemáticas, pero de una manera divertida, como les digo, a veces nos querían dar la clase y todo, ay, matemáticas, ¿no? Qué flojera, historia, qué flojera. Hasta cuando a mí me gustó historia fue como en sexto de primaria, pero no me gustaba y siempre reprobaba historia y matemáticas. Y yo decía, no me gusta cómo dan las clases, no le entiendo. Entonces esa cuestión, fíjense, cuando uno es niño, cuando uno crece, lo decían los maestros, y sí es cierto, también los papás no lo dicen, de los errores aprende a no repetirlos. Porque muchas veces decimos, sí, es que yo quiero dar clases en una primaria o en un kinder,
Y como decía una alumna, es que estar en un kinder es jugar, brincar, estar de buenas, bailar con los niños, cantarle a los niños, hacer manualidades con los niños. ¿Tienes la paciencia de hacer eso? Y las 8 inteligencias, desarrollárselas poco a poco dentro desde el preescolar. Cosa que, bueno, ahorita actualmente, como les digo, se trata ya de recuperar estas inteligencias, de tomarlas, de poder, como dice Howard Gardner, tener tu creatividad al máximo. Porque antes decía, es que eso no es un ave. Y yo decía, pues es un gorrión. No, eso no es un gorrión, está mal. Y mi gorrión bien bonito. Y yo decía, pues está bien hecho. Pues mis compañeros decían, está bonito, ¿por qué está mal? Porque la maestra decía o porque fulano decía. Entonces, esas cuestiones, de verdad, te quitan tu creatividad, te quitan tu manera de ver las cosas. Y a veces, como dice la compañera, a lo mejor, yo, por ejemplo, tenía miedo a los perros porque una vez me mordió un perro desde la primaria, yo tenía como unos 7 años y no me gustaban los perros, les sacaba la vuelta. Y ahora, actualmente, hace como unos 11 años, pues tuvimos que adoptar perros por donde vivimos, en un pueblo, ¿verdad? Para que no se metieran a robar. Y mi miedo era de que, pues es que ya me gustan los perros. ¿Por qué? Porque fue algo que me sucedió. Igual, chicas, otra vez lo reitero, igual en el aula. A veces nos vamos con esas ideologías de que es que este maestro me enseñó así las tablas de multiplicar. Yo no quiero enseñarlas así. Yo no quiero memorizarlas. Yo quiero que aprendan el por qué el resultado es 4, por qué es 8, por qué es 81, o por qué es 100 o 120. Y también desarrollar dentro de la misma esa combinación tanto la naturalista con la matemática, tanto la espacial con la sinestética, tanto la inter con la inter y la lógico-matemática. O sea, hay muchos intercambios que podemos realizar con ello. Bueno, continuamos para poder continuar con la clase. En las aulas de clase, bueno, Howard Gardner habla acerca de las inteligencias múltiples que nos abren varias posibilidades de empezar a entender a la escuela y al aprendizaje de otra manera, lo que yo les mencionaba. La mayoría de las escuelas no se atiende a las necesidades de los niños ni se desarrollan sus talentos. Luego que a mí me tocó, lo que a algunos de mi edad nos tocó, de que pues esto tú haces, esto te toca, muy conductistas, y nada. Hoy, a partir del 2010 para acá, se está utilizando ya el constructivismo y el cognitivismo, y dentro del constructivismo, como les decía, este tema se ensambla junto con él. La escuela podría ser un espacio donde las alumnas y alumnos descubren su inteligencia, su potencial y sean capaces de desarrollar al máximo. Un lugar donde aprendan a solucionar problemas, a crear, a descubrirse a sí mismos, a enfrentarse a situaciones reales, lleno de posibilidades, de novedades, donde los niños pudieran desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Aquí leyendo ahorita les comento, me llega a la mente, ¿se acuerdan que vimos a Brunner? El aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí se acuerdan que lo vimos a Brunner? Sí, maestra. ¿Y qué decía Brunner, Cari? Que el alumno aprende descubriendo. Exactamente, que tú como docente tienes que decirles, chicas, vamos a investigar acerca de las hormiguitas o de las abejas. Y somos unas niñas. Ah, son niñas. Está bien, maestra. Ustedes van a buscar, ya sea en libros, en videos, en internet, acerca de lo que son las abejas y las van a dibujar. O sea, en lugar de un modelo escarabajo, dibujar una abeja. Estaría perfecta la estrategia, ¿verdad? Y en clase, cuando hagan esa tarea, cada quien va a levantar la mano y va a dar una característica de las abejas o una opinión acerca de las abejas. Si ustedes se dan cuenta, eso es aparte el aprendizaje por descubrimiento. Ahora también el aprendizaje significativo de Ausubel, acuérdense que es un aprendizaje para toda la vida, como el lavarnos los dientes, lavarnos las manos. También en esta cuestión, tu inteligencia, todas sus inteligencias, llevarlas día a día, día a día. O sea, no perderlas. ¿Y qué es lo que actualmente, por ejemplo, en mi caso, voy rezagando, por ejemplo, el de dibujar, el de pintar, a lo mejor el de bailar, me gustaba mucho bailar, ya no bailo, ya no juego fútbol, ya ni puedo ir al gimnasio, ya eso por lo de la contingencia también. Entonces, esta cuestión es volver a jalarla para poder tener una vida más plena, tener más novedades, poder desarrollarnos, pero sobre todo los niños esta parte que viene al final, tener en ellos un pensamiento crítico y creativo, un pensamiento en el que diga, maestra, ¿puedo opinar? Sí, sin ninguna pena, o sea, levantar la mano, ¿se puede opinar? Sí. Fíjese que yo a esto, había escuchado esto y esto y esto y esto. ¿Es verdad o es mentira, maestra? No, pues sí es verdad y contestar, o sea, comentar un diálogo, pero para motivar
esas inteligencias y esa, vamos a decir así, posibilidad real de un razonamiento en el alumno. Y que el mismo alumno diga, ah, mira, no me va bien en matemáticas, ¿por qué? No puede escribir correctamente bien oraciones, ¿por qué? Solito lo va a hacer. Para Garden es evidente que sabiendo lo que es, ahorita estamos hablando de los estilos de aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que sigamos insistiendo en que nuestros alumnos aprendan de la misma manera. Pero por eso decía Howard Gardner, ya no debemos de tener la enseñanza hacia las personas desde pequeños a grandes conductistas. Ya no podemos tener una escuela tradicional, necesitamos renovarnos, modificar, actualizar, que el alumno es el futuro de nuestros países, de los países. El alumno debe de aprender de mejor manera, debe de desarrollarse de mejor manera. De la misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. O sea, si yo veo que del grupo aquí, supongamos que somos 15, ustedes 4, ahorita 5, son muy buenas, muy buenas para dibujar. Yo coloco a cada una de ustedes en un equipo en los que nadie sabe dibujar correctamente como ustedes. A lo mejor hay alguien que escribe bien y coloco a los que escriben bien en cada equipo, al que explica perfectamente, lo coloco. ¿Para qué? Para lo que hemos aprendido anteriormente. Para que socializando, ¿se acuerdan de la zona de desarrollo próximo? Donde un adulto o un compañerito nos puede ayudar a desarrollar o resolver algo, se puede aplicar esta teoría. Y yo pueda aprender a dibujar como Fernanda, yo pueda colorear como Cari, yo pueda pegar o recortar como Marisol, yo pueda escribir como Andrea y yo pueda expresarme como Ita. Esa es la función, chicas, que nosotros podemos mover al grupo de acuerdo a lo que observemos en estas inteligencias y determinar, sí, mira, tengo 4 que dibujan bonito, los voy a colocar así en equipos. Tengo a 10 que saben muy bien matemáticas, los voy a poner con los otros 10 que no saben matemáticas, a trabajar en minas, como decimos comúnmente, ¿verdad? También tenemos que plantearnos si una educación centrada en solo 2 tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo cada vez más complejo. Él critica este punto. Solamente nos ponían, por ejemplo, a la habilidad lógico-espacial y la sinestética. Y las demás inteligencias pues se pierden. Entonces Howard Gardner dice, no, es que tenemos que trabajar en conjunto con todas. Con todas. Por eso existen muchas didácticas, muchas estrategias de las cuales podemos partir para utilizar cada una de ellas. Los alumnos disfrutarían más la escuela si las disciplinas fueran presentadas en diferentes modalidades y el aprendizaje fuera susceptible de evaluación mediante diversas maneras. O sea, también critica la manera de evaluar, ¿sí? De que vas a hacer examen, examen, examen. ¿Alguien de ustedes recuerda que en la primaria y en la secundaria o en la prepa, algún maestro no los evaluara con examen? Sí, ¿Sí? ¿Algún maestro? ¿Quién? Bueno, ¿en qué materia se puede saber? se podría decir que como las más facilitas, porque los que daban matemáticas o así, ellos, bueno, a mí normalmente sí nos hacían examen, pero con los que eran como un poco más fáciles nos hacían como oral o en práctica, o no sé si ahorita que ya estoy viendo los tipos de evaluaciones y eso, ellos conforme a la práctica ellos nos evaluaban, bueno, yo sin saber en ese momento. Ajá. Pero siempre había un examen. Siempre, o sea, siempre había un examen, Bueno, sí, Andrea. Sí, ¿verdad? sí, o sea, no, Siempre no, había. no puede ser, no nada más escrito, sino oral o así, en práctica. Ok, pero siempre hubo un examen. Entonces, aquí, gracias. Gardner dice que va también, nos dice aquí otra vez, y el aprendizaje fuera susceptible de evaluación mediante diversas maneras.